muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos una vez más a Saboreando la Palabra, domingo número 15, 15º del tiempo ordinario. Vamos a comentar hoy las lecturas en ciclo B. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Irán Díaz, administrador del Santuario de Nuestra Señora de Divina Providencia en Cupey. Gracias, Irán, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Para saborear juntos la palabra. Eso es así. Queremos que sea de mucho fruto, de mucha bendición. Amén, que así sea, que así sea. Así que nada, iniciamos porque tenemos hoy, como siempre, la palabra nunca nos defrauda. Siempre tiene temas que son actuales. No puede pensar que estos libros escritos hace 8, 10 siglos, nada, como la naturaleza humana es la misma y Dios no cambia, pues siempre es lo mismo, siempre pasa lo mismo. Así que los podemos aplicar, yo creo que textualmente, a lo que está pasando. Bueno, en la primera lectura tenemos a nuestro querido profeta Amós. ¿Quién es Amós? Pues Amós es un cultivador de sicómoro, un pastor que Dios llama para que encomendar una misión tremenda, ¿no? Él está en el sur, en Judá, y Dios lo llama para que en su nombre, es decir, lo constituye profeta. Ese es el profetismo, ¿verdad? El profetismo no es, repito, adivinar el futuro, eso no es profeta. El profetismo es proferir de parte de Dios el mensaje que Dios tiene. Ese es el profetismo. De ahí viene proferir, profeta. Amós es reclutado por Dios para que sea profeta, pero no en su tierra, sino en el reino del norte, que es Israel. Saben que el reino se dividió durante un tiempo entre norte y sur, en el norte Israel, en el sur Judá. Bueno, pues entonces él es de Judá, de la zona sur, y Dios lo llama y va al norte. Porque en el norte Dios quiere decirle a la gente, oye, ustedes están pasados, están haciendo lo que les da la gana, están acabando con esto y esto no es lo que yo quiero. Y esa misión tan delicada le toca al pobre Amós. Dios lo escoge y le dice, yo te envío, vete y di lo que yo te mande. Entonces, padre, y se da dentro de un contexto donde en ese reino del norte pues había su sacerdote oficial, su estructura oficial, y entonces llega este profeta del sur y llega a estas tierras. A aguar la fiesta. Exactamente. Llega a aguar la fiesta. Claro, Amós va a decir lo que Dios le ha pedido que diga, ¿no? Pero resulta, como tú muy bien dices, que en el reino del norte ya, como decimos aquí, el kiosco está montado. Okay. O sea, no se parece en nada a nuestros días, ¿sabes? Para nada, para nada. Es decir, el poder que controla tiene contratada gente para que diga y haga lo que quiere. Y ya está. Y entonces, pues hacen falta profetas, pues están contratados los profetas, pero obviamente para que no contradigan al poder, sino todo lo contrario, respalden todas las barbaridades que hacen. Eso suena familiar, ¿verdad? Pues en la época de Amós era la misma cosa. Y entonces, claro, Dios interviene precisamente porque no quiere que ese pueblo se desvíe, se arruine, se estropee, pierda la relación con él, ese pueblo escogido. Entonces, claro, manda a Amós. Pero ya sabemos que Amós pues no le aguarda precisamente una alfombra roja cuando llegue allá a Jerusalén. Digo, a Jerusalén no, a Samaria. De hecho, a Betel, que es la capital. Betel es la capital donde él es enviado a predicar y a decir lo que Dios quiere que se diga. Betel es una palabra que significa casa de Dios, ¿verdad? La sílaba El es como el apócope de Elohim, que es uno de los nombres de Dios, y Bet es casa, ¿no? Igual que Betlehem, que es la casa del pan, esto es Bet-El, la casa de Dios. La casa de Betel. Bueno, entonces él va a Betel, que es donde está el santuario oficial que el poder ha construido. Claro, al poder no le interesa, ¿verdad? Esto es un poquito, esto me recuerda un poquito al tema de los chinos, ¿no? Los chinos dicen, bueno, aquí mandamos nosotros. La iglesia, sí, pero la iglesia china católica es nuestra, ¿no? O sea, no quiero, es lo mismo que le pasa al reino del norte. Ellos montan su kiosco, ponen su gente, buscan su obispo, montan su kiosco y eso es de ellos. Y aquí no se mete nadie. Entonces, claro, Dios le estropea el plan porque viene a decir, no, eso está mal, ustedes están mal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Amasías, que es el encargado de tener el kiosco ese montado para que haga lo que el gobernante quiere, pues le dice, mira, hijo, tú no eres de aquí, ¿qué tú haces aquí?
vete para tu casa. Y entonces esa es la respuesta que encontramos en este fragmento muy cortito que lo estamos poniendo en contexto, ¿no? Para que se entienda. Pues él le dice, bueno, pero es que yo no vine aquí porque yo estoy aquí de turista. Yo me puedo haber quedado. Yo no estoy aquí paseando. Es decir, yo no vine a Exactamente. visitar el santuario de Betel. O sea, yo vine aquí porque Dios me llamó y me dijo que viniera a decir lo que Él quiere decir. Por eso estoy aquí. Así que, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces, claro, Él viene a estropearlo todo. En el sentido humano. En el sentido divino viene a decir de parte de Dios lo que habría que estar Lo que haciendo. habría que estar haciendo, Porque exactamente. si no lo hacen, se van a chaval. Y entonces, bueno, así que él dice, oye, yo no soy un profeta profesional, no estoy aquí de turista, yo vine porque Dios me mandó. Entonces, fíjense que el tema este del profetismo, que Dios suscita y envía para decir lo que Él quiere en un momento dado se diga o se haga para beneficio de los seres humanos, va a coincidir con el tema del Evangelio. Veremos en el Evangelio el envío de los 12 Correcto. por parte de Jesús, que es lo mismo, porque dentro del envío de los 12, como dentro del envío de todo cristiano bautizado, hay una dimensión profética. Y es interesante cómo Amós, sin tener ningún trasfondo profético ni ser hijo de profeta, asume el llamado, y no tan solo de asumir el llamado, es que si no se lanza a ir al reino del norte a llevar el mensaje que tiene que llevar. Eso de por sí ya que es una gran responsabilidad, y a decir un mensaje que no es fácil, que es complicado. No, que no le va a traer consecuencias positivas para Amós. O sea, Amós se va a buscar un gran lío. De hecho, se busca un gran lío. Bueno, el tema es que cuando la llamada es auténtica, cuando es Dios el que llama, cuando es Dios el que envía, cuando la persona quiere realmente, se da cuenta que tiene que hacer las cosas bien. O sea, a ver, cuando Dios es realmente el que llama, uno sabe que tiene que responder. Claro, uno se puede hacer el loco o hacer lo contrario, claro, pues somos libres. Pero si uno realmente en la vida quiere hacer las cosas bien, uno sabe que tiene, que debe hacer lo que Dios te pide. Y eso es lo que le pasa a Amós. Y entonces Amós responde positivamente, a pesar de que sabe que, bueno, se va a meter en problemas, empezando porque lo tratan de votar. Así, porque los poderosos no admiten crítica, los poderosos no admiten discrepancia, es lo que ellos tienen el poder. Es lo mismo que pasa en nuestros días. Y si tú no te puedes meter con el poder económico, porque te van a apabullar, tú no te puedes meter con el poder político, porque te van a aplastar. Tú no te puedes meter con ningún poder, porque te va a aplastar. Y esto es lo que vemos en la primera lectura. Bueno, seguiremos comentando. Regresamos con la segunda lectura luego de la pausa. Regreso en Saboreando la Palabra, domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo B, con nuestro hermano Irán, comentando y saboreando las lecturas. Ya saboreamos un poquito la primera y pusimos en contexto a nuestro querido profeta Amós. Vamos a la segunda, que aunque no es directamente el tema del profetismo, está tomada de la carta a los Efesios, un himno precioso, precioso, que se recita mucho en la liturgia de las horas, ¿verdad? El himno de la carta a los Efesios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Es decir, es un himno que, como vemos, es cristológico, gira alrededor de Cristo. Es decir, San Pablo en este himno está diciendo, Cristo es el puente a través del cual nos llega todo de Dios. Y es aquel a través del cual nosotros vamos a Dios. Por eso Cristo es el pontífice, Cristo es el puente entre Dios y los hombres, por eso tiene que ser Dios y hombre. Entonces, todo gira alrededor de Cristo, y es muy interesante las cosas que va diciendo, que podemos comentar algunas, ¿verdad?, de esta segunda lectura de hoy, tomada de Efesios. Dice que por Cristo bendecimos a Dios y le respondemos a Dios. Por Cristo hemos sido bendecidos por Dios y Dios nos concede todo. Entonces dice el texto hermosamente que bendecimos al Padre porque en Cristo nos ha bendecido, que pasa en la primera oración, que fue la que leí, porque en Cristo nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Por eso se usa mucho en la liturgia de las horas. Es un himno que da para una oración profunda. Es decir, cuando uno se sienta y va cogiendo cada una de estas cosas que dice Pablo y las va meditando y dice, a ver, yo he sido bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Estoy consciente de eso. Más, me lo creo de verdad, porque no, yo lo que quiero es esto y Dios no me lo da, porque yo,
Y yo que soy bueno y me porto bien y voy a misa, entonces, pero a ver, hemos sido bendecidos por Cristo. Tú te reconoces bendecido por Cristo con toda clase de bienes espirituales. ¿Qué bienes espirituales? ¿Sabes? Con esto se puede hacer una hermosa oración profunda. Correcto. ¿Qué bienes espirituales? ¿Con qué bienes espirituales Dios te ha bendecido a través de Cristo? ¿Cuáles? ¿Los aprovechas? ¿Te los dejas dar? A lo mejor hace 3 años que no te confiesas. Bueno, hijo mío, parece que no quieres recibir los dones espirituales que Dios te quiere conceder a través de su Hijo Jesucristo. ¿Hace cuánto que no comulgas? ¿Y no estás dispuesto a cambiar para poder comulgar? A veces no se puede de momento, pero bueno, ¿estás trabajando para poderlo hacer? Una cosa que uno se tiene que preguntar. Correcto. O sí estoy comulgando, pero eso es como que me paro allí, me lo trago y sigo de largo, porque pues tengo otras cosas. Pues mira, tengo un almuerzo después de la misa, vamos por allá. O sea, a ver, yo les recomiendo que tomen este pasaje y recen. Yo creo y a la persona que está practicando la corresponsabilidad o que le gustaría vivir la corresponsabilidad, Imagínate. yo creo que este texto, esta lectura de la Biblia le puede ayudar a profundizar, yo creo, a conocer todos los dones, ¿verdad?, que Dios le ha dado. No tan solo eso, padre, cuando usted lee, y Dios los ha seleccionado desde antes de la fundación del mundo. O sea, claro. es que si la primera parte era profunda, la segunda parte profundiza mucho más. Claro. Porque, ¿qué significa? Primero, estar consciente de todas las bendiciones de los dones espirituales, pero que Dios me haya seleccionado antes de la fundación del mundo, haya pensado en mí, me haya tenido en su pensamiento, eso nada más y bendiciéndome dentro de la figura de Cristo. No, es como usted dice, yo creo que amerita un espacio de pensamiento, de análisis y de oración. Definitivamente, altamente recomendable una lección con este texto. Es decir, siéntense y dedíquenle un tiempito porque esto está, es decir, a veces no nos sentimos amados por otros hermanos o a veces no nos sentimos amados por Dios, nos sentimos porque nuestra visión es demasiado humana, mundana y no nos complace, no se están las cosas como yo quiero y todavía no tenemos esa madurez para decir, bueno, bien, ¿cómo se ha dado? Como Dios quiere, yo he hecho lo que me tocaba y aún así, pues nada, es decir, es porque es lo mejor. No. Entonces, no, Dios, yo no me explico, ¿sabes? Hay gente que incluso abandona la práctica religiosa porque las cosas no son como... hemos sido, como hemos visto, elegidos antes de la fundación del mundo. O sea, no todas las criaturas, no todo lo que está creado fue elegido para existir, solo lo que está creado. O sea, las posibilidades son infinitas, porque Dios es infinito, pero de esas posibilidades infinitas, lo que existe fue elegido para existir. No todo lo que Dios tiene en su mente, por hablar, ¿verdad? Siempre tenemos la limitación humana en la mente de Dios. Bueno, no es que yo tenga una mente como la, pero bueno, hablamos, nos entendemos. No todo existe. Existe lo que Él decidió luego que existiera. Y desde antes de que existiera, ya Él tenía eso previsto. O sea, y eso aplica, por ejemplo, a ti y a mí, en este caso, ¿verdad? No solo eso, sino que no solo nos llamó a la existencia, nos ha destinado a ser sus hijos. Porque Él llama a la existencia a un perrito, pero a ti y a mí nos ha llamado además a ser sus hijos. Es decir, a participar de su vida divina. Esos son otros 20 pesos, ¿no? Para que sea alabanza de su gloria, etcétera, etcétera. Y para que eso sea posible, por la sangre de Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados. Para que sea posible que seamos hijos, porque somos pecadores. Nos tienen que redimir, nos tienen que rescatar de las garras del pecado, de vivir en pecado, de estar en lo que se opone a Dios, en el mundo, en el lenguaje de Juan, etc. Es decir, fíjate todas las cosas por las que uno tendría que decir, wow, esto, me siento con eso y me siento la persona más afortunada, más amada, más mimada, porque Dios es así. Y este texto está, a pesar de que es un texto denso, cristológico, teológico, está diciendo unas cosas. Y entonces nos da a conocer el misterio de su voluntad, nos explica cómo son las cosas. ¿Cuál es el plan a realizar por Cristo? Para que Cristo, en definitiva, sea cabeza de todo, en el cielo y en la tierra, es decir, en todas partes. Para el judío, el cielo y la tierra, eso es lo que hay, el cielo y la tierra, bueno, en todas partes. Entonces, yo tengo claro el plan a realizar en Cristo.
Es que cada línea da para uno sentarse, ¿no? Y pensar, yo tengo claro el plan a realizar por Cristo, me interesa averiguar un poquito más del plan, me dejo educar, me formo, leo, estudio, profundizo mi fe, estoy comprometido con que Cristo sea cabeza de todo, también mío, de mi vida, de mis relaciones, de mi familia, de mis hijos, etc. Porque ese es el plan. O sea, ¿quiero estar en el plan o me quiero quedar fuera del plan? Entonces, Dios, igual que escogió libremente a Amós, nos escoge a ti y a mí. Porque quiso. Para que existiéramos, para que seamos sus hijos, para que nos redima, para que Cristo sea cabeza de todo, incluyéndonos a nosotros, etc. Entonces, porque nos ama. ¿Cómo Amós? O sea, Amós no lo escogió porque se echaba Amós. Ahora, bueno, humanamente sí, pero desde el punto de vista de Dios, la misión que Dios encomienda siempre es para bien de la persona y para bien de la humanidad. Correcto. Que comporta sufrimiento y que comporta dificultades, bueno, oye, ¿y qué le pasó a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre? ¿Qué podemos esperar? Es decir, porque es natural, cuando uno se enfrenta al mal, cuando uno se enfrenta a los poderes que están sumergidos en el mal, que están bien, pues obviamente no van a decir, sí, tú tienes razón, sino que van a hacer la guerra, lógicamente. Bueno, tenemos que pausar, regresamos enseguida. De regreso, saboreando la palabra. Domingo 15º, ciclo B del tiempo ordinario, comentando, saboreando aquí con nuestro hermano Irán Díaz que nos acompaña. Vamos ahora al Evangelio, que siempre es el plato fuerte del día. ¿Qué encontramos hoy en el Evangelio? El Evangelio de Marcos hoy nos trae el envío, la elección, el envío, ya están elegidos, el envío de los 12, el envío de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son enviados dice el texto, a predicar la conversión, a expulsar demonios y a curar enfermos. Vamos a hablar un poquitito de la conversión, de cada cosita. ¿Qué es la conversión? Hay gente que dice, bueno, la conversión es que yo me portaba mal y ahora me porto bien. No, esa no es la conversión. La conversión es un cambio de mentalidad. Es un poquito lo que Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Tú te puedes portar mal y de momento decidir portar bien, pero no has nacido de nuevo. Tú sigues con tus malas mañas y tú sigues. Entonces, la conversión es dejar que Dios nos vaya transformando, exponerse tanto a Dios, a su palabra, a los sacramentos, seguir un plan de vida, la oración, etcétera, la lección, que Dios va modelando, transformándote, cambiando esa mente, esa interioridad, ese corazón en lenguaje bíblico, que es lo que nos hace ser como somos, para ser como Dios quiere que seamos, para dejar de ser humanos, para ser hijos de Dios. O sin dejar de ser humanos, porque nunca vamos a ser humanos, pero sin dejar de actuar y vivir al estilo humano, el famoso corazón de piedra que hablan los profetas, para tener un corazón de carne, es decir, ser como Dios nos pide que seamos. Entonces, ese cambio, para eso envía a los 12. Oye, para eso nos envía a ti y a mí, que bautizados tenemos parte de la triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y es interesante que todo este proceso se da dentro de un marco bien dinámico, porque cuando uno ve las lecturas, Jesús los envía a los pueblos alrededor. O sea, que no es un asunto estático que se queda. Jesús está llevando a cabo la misión de llevar la buena nueva no tan solo ahí, a los alrededores. Entonces, porque cuando usted los envía de dos en dos, me imagino que los habrá reunido y usted va para allá, o sea, con todo el proceso práctico y dice... Es interesante, ¿verdad? Es toda la dinámica, entonces, y quiénes fueron cada uno de los dos con los que fueron, pero lo que significaba. Porque más adelante uno podrá ver resultado de ese proceso, pero todo el elemento que se da dentro de un marco de un dinamismo pastoral, y yo me imagino que el entusiasmo tenía que haber sido alto, pero para poder llevar ese proceso había que tener unas características en particular con ese envío que lo fueron aprendiendo en el camino. Sí, definitivamente. Esto es importante, la misión es un envío. Eso es lo que significa misión. Misión es enviar. Esa palabra latina, misio, es envío. Entonces, la misión es un envío.
Ellos son enviados como dijimos, a tres cosas, conversión y expulsar demonios, curar enfermos, que va un poquito de la mano, ¿no? O sea, quitar de la persona todo aquello que se opone a la comunión con Dios. O sea, todo lo que puede, el mal que puede arraigar, el mal que puede influenciar, quitar, ese es el expulsar demonios. Y en aquella época, claro, el tema del demonio y la enfermedad se confundían, porque claro, no tenían los conocimientos. Nosotros ahora delineamos muy bien qué cosa puede ser, por ejemplo, un exorcismo o algún tipo de posesión, y nosotros sabemos muy bien lo que es una enfermedad, o por lo menos tenemos, ¿verdad?, conocimiento de medicina. En aquel momento aquello estaba como un poquito nebuloso, pero de todos modos se refiere a quitar todo aquello que ata a la persona y le impide esa conversión, es decir, ese vivir como hijo de Dios, ese existir y ser como según Dios quiere que sea. Esa es la idea. Entonces, efectivamente, es un envío, y ese envío tiene unas características que las podemos comentar ahora, que son muy interesantes, ¿verdad? La primera característica que nos trae el texto es que van de dos en dos, van en pareja. Van en pareja. Van en pareja. Van en pareja, que significa muchas cosas. Para los judíos, obviamente, para que un testimonio fuera válido, hacían falta el testimonio de dos varones adultos. Pues aquí hay dos varones adultos. Es decir, donde lleguen, dicen, nosotros venimos a traer esta exhortación, este planteamiento, pues ya tiene una credibilidad, según la mentalidad judía. Acuérdense que esto, para nosotros, el que sean dos, que sean cinco, dice, bueno, pero en aquel momento ese era el esquema, por eso van de dos. También van de dos, ¿por qué? Porque de dos tienen que vivir la fraternidad. Es decir, yo solito hago lo que me da la gana, pero si yo tengo que convivir con otro, cuando llego a un sitio, presentar el mensaje junto con otro, me tengo que llevar bien con el otro, porque si yo me tiro de los pelos con el otro, la gente no se va a creer nada. Así que eso me exige a mí vivir la fraternidad, vivir la comunión, en primer lugar, con el que va conmigo. No, yo imagino que, y entonces en un mundo tan diverso como eran los apóstoles, que en algunos eran celotes, otros eran Marcos, que anteriormente era publicano, o sea, unos recogían impuestos. Yo me imagino ese junte, los tuvo que haber creado, esa fraternidad que ustedes precisamente, como uno junta personas de distintos tipos de pensamientos a llevar la buena nueva del Evangelio. Sería interesante, por ejemplo, no lo dice el texto, saber, por ejemplo, con quién fue Mateo, es interesante, o quién fue con Pedro. Okay, porque exacto. Pedro no era fácil tampoco, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Y a Pedro, ¿con quién lo mandaron? Exacto. ¿Y quién se sacó la loto con Pedro? ¿Quién se sacó la loto con Mateo, por ejemplo? ¿Quién se sacó la loto con el celote? Exacto. Es decir, interesante, ¿no? ¿Y quién es? Bueno, el que escogió fue Jesús. Él dijo, tú te vas con fulano y tú con mengano. Y Jesús habló y se acabó. Y se acabó. Sí, porque si no, imagínate, no, yo con este no voy. Entonces, imagínate, eso aquí no. O sea, que le da más un contexto dinámico. Y sí. Posiblemente eso es como, ahora, ¿verdad?, como lo ha sido en otros países, como lo será Puerto Rico, que va a tener su evento de misión. A veces los párrocos, usted en su parroquia posiblemente tiene gente de distintos ministerios y hay que salir de misión a la comunidad. Y dice, pues mire, júntense que por ahí hay que llevar el mismo mensaje. Sí, lo que hay que hacerlo, ¿no? Y entonces ahí está la disponibilidad y sirve de crecimiento, es un crecimiento, no cabe duda. Uno tiene que, o sea, la salvación es un misterio de comunión. Entonces, si no aprendemos a vivir la comunión, pues nos va a sorprender la cosa, ¿no? Porque la Trinidad es un misterio de comunión. Entonces, si nosotros no podemos vivir la comunión, dos de nosotros para ir a predicar, pues figúrate, para la cosa hay que cerrar. Padre, hay un elemento interesante, le pregunto, que también destaca, este asunto de no ir con nada, no vayan con nada. Sí, ese es otro tema interesante, ¿verdad? El tema de la pobreza como característica de la misión. ¿Por qué la pobreza? Porque Dios, siendo dueño de todo, es pobre. O sea, Dios no codicia. Bueno, como nos dice el himno de Filipenses 2 de Jesucristo, Jesús no se aferró a su divinidad, no se aferró ni tan siquiera a su humanidad, a su vida humana. Él lo entregó todo. Es la característica de Dios. Es decir, porque el amor es empobrecerse para enriquecer al otro, como dice Pablo de Cristo, ¿no? Entonces, y Dios es amor. O sea, que Dios es empobrecerse para enriquecer al otro. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos volvió a traicionar. Teníamos que tener otro programita para hablar de estas lecturas, pero se nos terminó. Recuerden, vayan al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Ahí encuentran el texto, lo pueden descargar, que tiene todo el comentario de lo que nosotros aquí simplemente hemos por encimita tocado.
Gracias, vamos a terminar, gracias Irán por acompañarnos, vamos a terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén.